Ellos tienen una responsabilidad de informar. Y no falta el que, como Sergio Sarmiento, con sus ya clásicos comentarios, se avienta otro que uno dice, hermano, mejor ya cállate. Porque con este comentario, Sergio Sarmiento termina exhibiendo una práctica normalizada dentro del gremio de los medios de comunicación que exhibe cómo es que no hay que creerles, hay que cuestionar sus fuentes, porque a veces te salen con esto. Escuchen este gran momento que se unirá a la recopilación de esta playlist de Sergio Sarmiento. Cuando no tienes información, también como medio de comunicación, pues especulas. ¿Qué es lo que pasó también cuando Adán Augusto López... Déjame detenerme ahí. Acaba de decir, como medio de comunicación, especulas. No, yo tampoco. Puede ser que ocurra, pero yo no creo que eso sea la práctica, digamos, del periodismo y la verdad, eso es lo que, digamos, déjame decir que de entrada me provocó un enorme alivio ver al presidente. Esa es la palabra, me dio un enorme alivio verlo. Efectivamente hubo este vacío de información, pero también hubo eso, una especulación que a mí no me parece que nada la justifica. Hubo momentos grotescos durante estos días, particularmente vi algunas cosas en Twitter que me parecieron de un gusto terrible, o sea, terrible. Frases como de béisbol de se va, se vaya, se fue, se cuajó. Unas cosas verdaderamente... Hoy lo oí al presidente y creo que tiene razón cuando dice, ¿qué es eso? O sea, porque ese vacío no lo justifica, exige contención. Entonces esto de como medio si hay vacío, entonces te pones a especular. No, pues como medio de comunicación si hay vacío, pero a ver, pues Denise, te contienes. Denise, es que... Te contienes, punto. Siempre he dicho que la que más cerebro tiene en esa mesa es Denise Merker. Es neta, porque no es la primera vez que Sergio Sarmiento se avienta una de estas. Así que vamos a analizar el papel de los medios y la especulación en tiempos de contención. Pues ahora sí, andamos con todo, mi querido Manuel Pedrero, Edwin Manning. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. A ti, Meme, a Manuel y a la audiencia. Oigan, especulación. De los creadores de la nómina del Senado se entrega en efectivo. El aguinaldo de Senado se entrega en efectivo y en bolsas de plástico. Sí, claro. Tenemos si no hay información, se especula. Gracias, Sergio Sarmiento. ¿Qué opinan sobre esta práctica ya bastante normalizada de los medios de comunicación? Empiezo con Manuelito. Fíjate que tercer grado, Meme, hasta hace, ¿qué será? 10 años, era considerado el pináculo del conocimiento, del debate político, de la confrontación de ideas, lo máximo de lo máximo en terreno de debate, donde salían los mejores analistas políticos, donde salían los mejores periodistas y donde había teoría pura. En los últimos 3 meses hemos tenido declaraciones del estilo, de esta que ya mencionas, a lo mejor en el Senado, esos eran pagos para los trabajadores del Senado y no eran moches, 1. 2, a lo mejor García Luna no recibía sobornos millonarios porque $1 millón pesa 1 tonelada y por lo tanto no los puede cargar, ¿no? Y ahora con esta joya de el señor Sergio Sarmiento, que de todos los que están en esa mesa, Meme, Edwin, es el que más espacios tiene en Televisa, sí, en Prime Time, en Reforma como columnista, y tiene un espacio personal también en ADN 40 que le pertenece a TV Azteca, y nos regala esta joya que yo no lo considero ni un desliz, yo no lo considero como un exabrupto, yo no lo considero como algo que no quiso decir, no, fue un acto brutal de honestidad por parte de Sergio Sarmiento. No es que lo haya traicionado el subconsciente,
No, es que eso que dijo es el modus vivendis y operandis a la hora de hacer lo que él llama labor periodística. Un medio, y lo cito, un medio de comunicación, si no tiene información, tiene que especular. No podría especular, no se contiene, como lo dijo Denise, no, tiene, o sea, está obligado a especular si hay un vacío de información. Ahora, el vacío de información que ocurrió el fin de semana y a principio del lunes, eso sí es debatible, pero es aborrecible totalmente que un periodista de amplia trayectoria como Sergio Sarmiento, con tantos años, y que es una realidad, meme Edwin, hay decenas, si no es que centenas de estudiantes que están a punto de egresar de la Septien, que admiran a Sergio Sarmiento. Y no solo de la Septien, de todas. Sí, y de la UNAM, y del ITAM, y de todos, de todas las universidades que formen a los próximos comunicadores de este país. Entonces, yo no considero que haya sido un desliz de Sergio Sarmiento. Fue un acto de brutalidad honesta, fue un acto de honestidad brutal. Como tú rescatas a Denise, yo también rescataría a René Delgado. René Delgado Sí, es de lo más equilibrado, pero ya de ahí para afuera, o sea, perdón, o sea, tienes en la figura de Leonardo Zuckerman o Zuckerman, dependiendo del contexto y de la situación y de lo agradable o desagradable que puede ser la pronunciación del inglés. Hay que decir también, mi querida Meme, que Zuckerman por lo menos no se esconde. Sí, yo soy neoliberal, sí, yo soy un personaje que me asumo de derecha, que me asumo neoliberal, partidario de ese modelo económico. Tienes a Raimundo Río Palacio, director de Eje Central, un medio que, pues honestamente no sé dónde haya más presencias, en el PRD o en los lectores del portal de Eje Central. Luego tienes a Genaro Lozano, que me reservo mis comentarios, y Denise Merker, que bueno, pues Denise como que todo históricamente ha sido un volado, ¿no? Pero ahí está Denise, ¿no? Y bueno, pues es actualmente lo que quedó de tercer grado, porque hace 10 años ahí estaba Ciro, ahí estaba Joaquín, ahí estaba Loret, o sea, realmente este es Leopoldo, ¿te acordarás? Leopoldo Gómez. Leopoldo Gómez, que era vamos a decir, el Adán Augusto de Televisa, ¿no? El que operaba por debajo de la mesa todo lo que ocurría en Televisa, era el vicepresidente del grupo directivo, y ahora con la fusión pues nos hemos quedado con este reducto de tercer grado. Yo lo que te diría es que la situación que se dio nos ayudó en dos cosas. Uno, para revelar y profundizar algo que ya se sabía, la conducta de los medios de comunicación y de los periodistas. Y dos, se abrió un debate. ¿Es legítimamente periodístico especular? Ese es un debate muy interesante, porque yo creo que hay dos versiones con las especulaciones. Hay especuladores y hay especuladores. Entonces, sí, sí es cierto. Entonces hay que diferenciar quién es quién. Lo que yo decía, y Edwin, dime, ahora va tu reflexión, que quizás como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos, pudiéramos llegar a especular, se puede llegar a caer en esa dinámica cuando no tienes la información completa, cuando hay vacíos como ciudadano, como consumidor, ok, pero como medio de comunicación, o sea, tú que tienes la responsabilidad de un micrófono, de los portales, de una prensa escrita, de las cámaras, o sea, a ti que la gente te busca para ver si lo que especularon es correcto o no, tienes también que especular, o sea, ahí es en donde creo que entra justo esa diferencia de la que hablaba Manuel. O sea, claro que hay, o sea, la especulación es un debate eterno que como ciudadanos creo que es una práctica que no dejaremos de hacer, pero como medios de comunicación, ya cuando tienes la autoridad de un micrófono, cuando la gente acude a ti para ver si algo es cierto o no es cierto, para confirmarlo o no confirmarlo, especular es una práctica a la que se deba recurrir. A ver, no, porque estas personas, aparte de lo que tú mencionas, que es la responsabilidad de un micrófono, de unas cámaras, de un público, una audiencia a la que le deberían de tener un mínimo de respeto, asumir que no es una audiencia infantilizada,
no es una audiencia que no sepa obtener o allegarse de información por otros medios. Ellos también tienen la concesión del espacio o sea, del espectro, digamos, de telecomunicaciones de la nación, que pertenece a la nación, ¿no? Entonces, me parece que los medios de comunicación, sean más grandes o sean más pequeños, por ejemplo, este espacio, lo que tendrían que hacer o que deberían de hacer es tener pues un mínimo de rigor periodístico, un mínimo de rigor científico, un mínimo de decencia y decir, por ahora tenemos información incompleta, que es un fenómeno que siempre se va a dar, siempre va a haber, digamos, asimetrías de información, no andar inventándose fuentes que no tienen, porque aparte esta gente es cobarde. Esta gente es cobarde y ni siquiera tiene la jeta de decir, me equivoqué, perdón. No, esta gente en esa misma mesa de debate salió a decir, bueno, es que yo tengo fuentes y entonces las fuentes se equivocaron y como las fuentes se equivocaron, ergo yo me equivoqué. Señor, tenga usted la decencia, la jeta de admitir que usted simplemente especuló, mintió. Asúmalo y ya será la audiencia la que decida. Aparte ellos se dicen liberales, ¿no? Entonces, ¿dónde está el respeto por la audiencia y por el derecho de consumir según qué información le convenga al consumidor, en este caso de información, ¿no? Y me parece que este gobierno en particular ha tenido una apertura hacia el pueblo, hacia el pueblo, eh, mucho mayor que otros y que debido a que esta administración en este sentido es sui generis respecto de las demás, el pueblo siempre ha estado acostumbrado a que le llegaba poca información y que esa falta de información, ¿cómo la suplía? Pues precisamente especulando. Pero eso es muy distinto, ¿no? Ahora, como dicen también, a lo mejor hubo un vacío, que eso, bueno, eso fue una equivocación, un área de oportunidad por medio de o por parte de los encargados de la comunicación social de presidencia, pero de eso a tener que especular, perdón, eh, y luego especular, plantear que es cierto y luego salir a decir, o sea, una vez desmentido, ni siquiera pedir perdón, pues es que aquí también estamos frente a unos medios de comunicación que, no nos engañemos, no de su objetivo primordial, el informar, es vender. Y como yo lo digo, y lo he dicho en mis participaciones anteriores, pues el morbo vende y esta gente se dedica a vender, pero por lo menos tengan un mínimo de decencia, ¿no? Ahora, hay otra cosa que ocurre, creo que el ejemplo de lo que estás diciendo, Edwin, lo voy a poner con el caso de Raimundo Riva Palacio. Riva Palacio el 25 de abril, hace un par de días, decía, el gobierno no mintió cuando informó que López Obrador tenía COVID. Lo que no se dijo es que llegó de Mérida al hospital naval y de ahí lo trasladaron al hospital familiar. Tampoco se sabe si reconocerán que tuvo una afectación cardíaca. Es de Riva Palacio. De ahí, ¿no? Si nos vamos a sus opiniones más recientes, dice lo siguiente Raimundo Riva Palacio, porque aquí se trata de lucrar hasta con lo que no. ¿Cómo se trabajó? O sea, ¿quiénes brillaron y fracasaron en la ausencia del presidente? Y aquí hubo esta. La enfermedad del presidente, COVID-19 y la afección cardíaca resultado de ella, modificaron sustancialmente la hoja de ruta de la asociación presidencial y la aceleraron. Planes de contingencia en el Palacio. Son puras opiniones de Raimundo Riva Palacio. Yo en más de una ocasión pienso que tienen mucha imaginación y no saben qué hacer con ella. No la ponen al ejercicio sano. Y lo único que tienen que hacer es hablar, por ejemplo, sobre planes de contingencia para acelerar la sucesión. ¿Cómo aceleras la sucesión presidencial? O sea, si el presidente está bien, está en condiciones de continuar con su administración, ¿cómo aceleras el tiempo? ¿Hay una máquina de tiempo quizás? Porque no encuentro otra lógica
más que la de meter esta cizaña política y aprovechar que quizás sí podemos debatir sobre los vacíos que existieron, porque, y ese es otro tema que preguntar en la siguiente ronda, sobre cómo Comunicación Social trató el tema desde la Presidencia de la República, que creo que hubo áreas de oportunidad a aprovechar en más de una ocasión, pero el que los medios de comunicación hablen de contingencia, la pregunta que yo tengo es, ¿la contingencia en dónde debe caber? O sea, o la contingencia debe estar exclusivamente en lo que dice el gobierno o debe de caber también en los medios de comunicación. Están acostumbrados a manejar todo por boletín, porque yo recuerdo cuando Enrique Peña Nieto había rumores de que tenía cáncer o cuando había tenido un problema de salud, que no hubo mayor información al respecto, hubo mucho vacío de información y nunca había una gran especulación de esta manera. O sea, había muchas dudas de está en condiciones o no de seguir, porque no sabemos cómo está y se le empezó a ver muy demacrado y muy flaco. Con el caso de Calderón, cuando se dudaba sobre el tema de, cuando sacan lo del alcoholismo, Felipe Calderón mandó a correr gente de medios de comunicación, o sea, fue todo un tema para evitar que esos rumores siguieran, pero también hubo vacíos de información y nunca se aclaró nada, y yo nunca vi que llegáramos a este punto de la contingencia. Entonces, la contingencia en cabeza de quién cabe, es exclusivamente de los gobiernos a través de sus boletines, o la contingencia, como también decía Denise Merker, también recae en los medios de comunicación. Manuel. No, para mí es exclusivamente del gobierno, porque todo, a ver, es tan sencillo como lo siguiente, igual estando en la misma situación, se hubiera dado a conocer la situación del presidente López Obrador de no ser por el tuit, habría sacado esta nota que al principio, yo no sé qué le pasó al diario de Yucatán, porque inició diciendo lo que terminó pasando al principio, que era no el desvanecimiento, sino un desmayo, que se le bajó la presión, y luego de la nada sacaron lo de un infarto, y ahí sí fue donde no, o sea, pasaron del trascendido, que al final fue correcto, confirmado por Andrés Manuel López Obrador, a lo radical, a decir, no, se infartó y se lo, nada que ver. No, hubieron 3 tipos de presencias en esa reunión en Mérida, Yucatán: militares, empresarios y Fonatur. Se sabe, y se sabe, mi querida Meme, porque tú sabes que luego se comparte mucho la información en los grupos de WhatsApp, ¿no? Y pues varios tenemos amigos relacionados con el medio empresarial, otros con los militares, otros con la administración pública, y pues en un principio, el domingo, sí manejábamos que el presidente López Obrador pues había sufrido un golpe de calor, no había perdido la conciencia, no se infartó, o sea, lo del infarto es simplemente ilógico y estúpido pensarlo, porque yo quiero que me pongas al guapo que haya sufrido un infarto y que al tercer día esté caminando a nada como si nada. Ningún hospital del mundo es tan irresponsable como para darle de alta a alguien que recién acaba de sufrir un infarto como para dejarlo caminar ahí nada como si nada. No, esto se hubiera resuelto realmente con un heladito, con una buena horchata, porque estamos hablando de Mérida, Meme, estamos hablando del sureste, y ahorita es una etapa en donde los yucatecos, campechanos, tabasqueños, quintanarroenses, chapanecos, veracruzanos, no me van a dejar mentir, hace un calor infernal, digno de algo que haría Lucifer. Entonces, yo creo que ¿cómo contienes este tipo de cosas? ¿Cómo contienes este tipo de situaciones? Muy sencillo. Manolo Chelinsky, que creo que es uno de los personajes más emblemáticos que ha llegado a nuestro país, dijo en algún momento una frase que hasta el día de hoy considero verdad. Hay 2 tipos de noticias, las que da el gobierno y las de verdad. Aquí la fórmula es al revés. Hay 2 tipos de noticias, las que da el gobierno, las que da los medios de comunicación y las que juegan con la verdad. ¿Cómo? En el tuit que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo, que no lo escribe él, que lo escribe Jesús Ramírez Cuevas, pone un mensaje que sí, o sea, si tú lo lees y lo analizas calmadamente, pues sí dirías tú que es un poco contradictorio, difuso, porque pone: mi corazón está al 100,
pero tengo que regresarme a México. Y eso fue, yo creo, lo que incentivó a la especulación. Si está al 100, ¿por qué se tiene que mover a la Ciudad de México? ¿Por qué se tiene que trasladar? Yo creo que la selección de palabras, que ojo, todos los tweets del presidente López Obrador, desde mi punto de vista, no, son escritos y más que nada redactados por el presidente López Obrador. Quien tiene que publicar eso es Jesús Ramírez. Pero evidentemente no lo escribe el presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque jamás el presidente López Obrador inicia, sobre todo en mensajes como en redes sociales de amigas, amigos, eso lo hacen los discursos, no hay mensajes de redes sociales, ¿no? Y pasó lo que pasó. Luego el lunes, meme, para mí está la contención de lo que estamos hablando. Aparece el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y confirma lo que el domingo se escribió. No es nada grave. Me suspendí la gira y me regresé. Nos vemos pronto. Ahora, este es el único tuit de todo el perfil de Andrés Manuel López Obrador que está editado, lo cual refuerza esta tesis que no lo escribió el presidente. Lo único que le agregaron fue Hernández, porque nada más tenía Adán Augusto López y le agregaron Adán Augusto López Hernández. No se editan los tweets del presidente López Obrador. Entonces, el lunes ya tienes al secretario de Gobernación diciendo, está bien, no pasa absolutamente nada y voy a suplirlo de momento. El martes viene una ampliación de ese bloque de contención. ¿Cuál es esa ampliación? Viene el secretario de Salud, que aunque suene como una ridiculez, pero es la primera vez en mucho tiempo, meme, que nuestro secretario de Salud sí es un doctor, porque con Felipe Calderón fue Salomón Chertorivsky, un economista, el titular de la Secretaría de Salud, y aquí Jorge Alcocer, que es médico, que es doctor, es el que dirige la Secretaría de Salud. La máxima autoridad médica en este país ofrece un parte médico, una actualización médica, no al presidente, no al gobierno, a la nación. Y aún así no les bastó. Hasta que el presidente, bueno, ese mismo martes fue Adán, fue Jorge Alcocer y fue Beatriz Gutiérrez Müller en Villahermosa. Eventualmente, meme, terminó llegando el video, 18 minutos dura ese video, meme, 18 minutos. Qué tristeza que debido al hambre y a la carroña, el presidente López Obrador, con la voz mormada, tuvo que hablar durante 18 minutos consecutivos para decirles, estoy bien, no estén fregando. Lo más triste de todo, meme, es que hasta el día de hoy hay gente que piensa que ese no es Andrés Manuel, que es un doble de Andrés Manuel, que no tiene las manchas en las caras como el otro Andrés Manuel, que es un Andrés Manuel con maquillaje, que es un Andrés Manuel con efectos especiales, que ese Pigmenio Ibarra cubierto de un traje verde, ¿no? Simulando ser Andrés Manuel, que no es la voz de Andrés Manuel, que ese Andrés Manuel flota porque es una pantalla verde, que es una inteligencia artificial de Andrés Manuel. En este punto, yo creo que la aclaración era más tangible y más necesaria, no para darle gusto a la oposición, sino para darle tranquilidad a todos los mexicanos que simpatizan y saben la importancia de la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto me preocupa también, el fortalecimiento del presidencialismo. En el sexenio pasado, Enrique Peña Nieto no lo veíamos por 5 días y nadie se preocupaba. Andrés Manuel desapareció por 72 horas y casi colapsa la estructura de la sociedad. Eso me preocupa para cuando llegue el 2024, meme. Hay algo importante acá y, por ejemplo, es esa importancia hacia la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Personalmente yo creo que el video responde a que los medios que difundían el presunto infarto, o sea, el estado de salud catastrófico y completamente grave, eran medios de comunicación que sí son vistos. Porque, por ejemplo, esta opinión de Raimundo Riva Palacio salió en El Financiero. Entonces, son medios que sí alcanzan a ver
empresarios que se alcanzan, o sea, que llegan a impactar en el mercado. Ese es el problema todavía, que su impacto quizás para nosotros como consumidor ya dejó de servir, ya no los leemos, pero sí los mercados, aquellos empresarios, aquellas personas que no viven en México, que compran, etcétera, etcétera, sí llegan a ver ese tipo de información y pudiera llegar a generar mucha incertidumbre en la figura del presidente, que es el que sabemos que maneja absolutamente todo en este país. Entonces, el hecho de que estos medios de comunicación te estén bombardeando con una cantidad de comentarios de que el presidente está mal, que está gravísimo, que ya no puede gobernar, que hay la sucesión anticipada, que hay que adelantarlo y que no sé qué tanto, generaría una variación quizás en los mercados, etcétera. Eso lo hemos visto. Cuando a Biden, se acordarán que lo tuvieron que internar para que le hicieran un procedimiento y que Kamala Harris tuvo que hacerla de presidenta por unas horas, los mercados se movieron y estamos hablando de un presidente al que, si bien aquí en México no cuestionan su estado de salud, en Estados Unidos sí, ¿no? Cada rato que es que Biden ya no puede caminar solo, que se le olvida que se murió una persona, que no se acuerda de quién está hablando, que se cambia de lado. O sea, también se cuestiona el estado de salud de Joe Biden. Aquí en México no lo hacen, pero allá sí. Entonces, ese punto del que los medios de comunicación, que son todavía los que tienen esa difusión quizás con este sector corporativo, difundan este tipo de especulaciones, ahí va otra vez esta pregunta, Edwin. ¿La contención debe caber solamente en estos medios o solamente en el gobierno o en ambas? Y para hacer también una precisión, en el caso del secretario de Gobernación, yo personalmente solo tuvo un detallito con el desvanecimiento, porque si bien el diario de Yucatán primero habló de desvanecimiento y después dijo que había tenido un infarto, el secretario de Gobernación desmintió el desvanecimiento por completo, dijo que no había sido cierto, lo negó. Cuando el presidente lo que dijo es que sí le dio un váguido, ¿no? Que se le bajó la presión. Pues había que cuidarlo, ¿no? Tuvo un desmayo transitorio. Pero es que justamente eso es a lo que voy. ¿Qué está pasando con la comunicación interna? Que no es la primera vez que algo pasa, algo dicen en comunicación social o algo dice alguien más, y el presidente, cuando ya habla, da el panorama completo y termina desmintiendo parcialmente lo que dijeron antes en comunicación social. Por eso insisto con el tema de la contención, porque creo que hay áreas de oportunidad muy grandes en el gobierno donde sí entiendo quizás que quieran cuidar al presidente, pero entonces asegúrense que el presidente vaya a decir lo mismo, porque si el presidente va a terminar diciendo, es que sí me desmayé, aunque fue transitorio, pues entonces todos los que dijeron que no hubo ningún desvanecimiento, que no pasó, que eso nunca ocurrió, son los que terminan quedando mal, porque pues el paciente, en este caso el afectado, el presidente, termina confirmando la primera nota. O sea, por eso insisto en la contención. ¿En quién recae esa contención? Entiendo que del gobierno, pero ¿y en los medios, Edwin? A ver, sí. En el gobierno siempre va a haber, incluso entre pláticas, digamos, normales, habituales, hay malentendidos, uno dice unas cosas y tu interlocutor entiende otras. Entonces, esto pudo haber pasado entre el presidente y los miembros más cercanos de su gabinete, sobre todo los que estuvieron ahí cerca, ¿no? Que me parece era el de Defensa Nacional, el de Gobernación, no sé bien, pero ¿a qué voy? A que incluso en conversaciones habituales, el que envía un mensaje dice una cosa y el receptor a veces capta lo que entiende y lo que no, pues no lo captó, ¿no? Entonces, eso pudo haber pasado. Claro que yo voy a decir, o sea, Andrés, el presidente es, digamos, como muy honesto y él no tiene mayor empacho en salir a decir, me pasó esto, me pasó lo otro, porque él siempre ha sido de tener una comunicación muy cercana con el pueblo y muy en términos coloquiales. Pero hay personas de su gabinete que ellos están acostumbrados un poco más a la secrecía y un poco más a este tipo de comunicación protocolaria, ¿no? Burocrática, eh, y entonces yo creo que eso fue lo que pasó y por lo que el presidente a final de cuentas terminó diciendo cosas que no encajaban precisamente con lo que algunos de los miembros del gabinete tuvieron que salir a decir, ¿no? Porque tuvieron que salir a decirlo porque también fue algo
algo sorpresivo, algo que no se había, o sea, no se había visto, ¿no? Digamos, siempre las infecciones de COVID del presidente hasta ahora habían sido como muy tranquilas, y él salía en su despacho, estoy enfermo, pero sigo trabajando, y aquí pues sí hubo una cuestión de que sí frenó totalmente sus actividades, ¿no? Creo que eso, por lo menos en el que unos funcionarios del gabinete hayan dicho unas cosas y el presidente haya salido a decir otras, es por lo que ya expliqué. Ahora, claro, debe de caber en la función de comunicación social de presidencia, pues como mayor habilidad o mayor, no sé, mayor pericia a la hora a la hora de este tipo de situaciones, ¿no? Y también debería de caber un poco la contención en los medios de comunicación, pero no va a caber en ellos. ¿Por qué? Porque como te lo digo, la gran mayoría de los medios de comunicación no está en el entendido de que su misión es informar, está en el entendido de que su misión es vender, y van a vender lo que sea, y el morbo vende. Y también lo mencionaba en participaciones anteriores, ¿no? Cuando se hablaba de, es que si deben acabar o no las mañaneras, yo te decía que lo que en realidad esta gente quería o quisiera es que el presidente dejara de existir literalmente. Y yo creo que esta gente no vino a más que a reflejar los verdaderos, o sea, su verdadero ser en cuanto a la figura presidencial, que es que, o sea, proyectaron todos sus deseos, que ojalá le hubiera dado un infarto, que ojalá dejara de ser presidente, porque es lo que ellos desearían. Pero pues, pues es morbo de ellos, es cuestión de ellos, y te digo, yo creo que van a salir bastante castigados por las audiencias, digamos, más pensantes. Hay gente que le sirven un tazón de basura y se la come, y le vuelven a servir otro tazón de basura y se lo vuelve a comer. Sí, claro, por supuesto. Y vaya, me queda claro el caso de los medios de comunicación, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando está el caso de Joe Biden, que No, algo Joe pasó Biden que se es desorientó. mucho, es que sí es No, mucho es mayor. que sí, pero aparte es evidente, y no lo disimula una persona que acaba de fallecer diciendo que está viva, o sea, cuestiones que por supuesto son cuestionables. Si volteas a ver cómo reaccionan los medios, los que son republicanos se le van encima, de ya no puedo, se burlan de él, y los demócratas hacen esa labor de contención, o sea, sí buscan esa labor de contención. Por eso, este punto de la contención de los vacíos de información, el caso del gobierno federal es interesante porque no es la primera vez que ocurre algo así. O sea, ya hemos visto en varias ocasiones que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando ya le toca hablar, termina dando todo el panorama o sea, es realmente transparente. Y siento yo que en el afán de proteger al presidente, los demás intentan no decir ciertas cosas, pero estamos hablando de la salud del presidente. Creo que ha sido un debate que hemos tenido durante 6 años, porque como decía Manuel, este presidente lo vemos diario. A Peña Nieto no lo veías 5 días y luego, ajá, pues no está de por sí. Luego lo veías en una carrera y decías, mira, ya salió. O sea, no. Era el Alfredo del Mazo Decías, presidencial. veías a cualquier otro, vaya, evidentemente acostumbras a las audiencias, a la gente, a cuestionar más la salud de una persona y a cuestionar más la vida privada de una persona entre más sea cercano a la gente, siempre. El caso de Enrique Peña Nieto, mucho se dijo que si tenía SIDA, que si tenía cáncer, que si tenía problemas de tiroides, que si tenía N cantidad de cosas. Y creo que solo hubo un comunicado relacionado con su salud después de mucho tiempo, ya prácticamente al final de la administración, y y no podías preguntar. O sea, lo peor es que ni siquiera podías preguntar. ¿A quién le preguntabas? Nada más te mandaban el boletín informativo y confórmate con eso y dale. Y ya no, ahí es a lo que voy. Ahí no se especulaba tanto. Yo no vi tanta especulación. Quizás no sé si por las redes sociales, no sé si es este fenómeno también, que No, porque ahora con estaban las redes comprados. sociales, pero vaya, en la administración de Calderón ya había redes sociales, pero high five, MySpace. En la de ¿Qué es Peña eso? Nieto, tú no nacías todavía, no es cierto. En la administración de Peña Nieto ya tenías Facebook, pero no hacías como muchos estos comentarios. Twitter, yo me acuerdo que me metí en Twitter y lo borré porque no le agarré interés, etcétera. Entonces, honestamente, esta especulación y esto en el boom de todo este movimiento de medios ya lo recibe Andrés Manuel López Obrador, porque aparte él trabajó con él.
O sea, recordemos que Andrés Manuel López Obrador se hizo en redes sociales como los medios de comunicación a veces no lo entrevistaban, entonces decía, pues ahora échense mi espacio a ver quién me va a decir que no en YouTube. Entonces abre a su canal y tiene una gran cantidad de audiencia que lo sigue, lo protege y lo quiere. Pero dentro de la funcionalidad de gobierno y con miras a las siguientes administraciones, que indudablemente creo que la narrativa y la comparación va a ser si sale la misma cantidad de veces que el presidente, si no sale la misma cantidad de veces que el presidente. O sea, va a haber una comparación indudable entre sea quien sea que vaya a gobernar y el presidente por el ritmo de trabajo que manejó y la narrativa y el control de medios y las mañaneras y todo este sistema que puso el presidente López Obrador, indudablemente va a ser cuestionado en la siguiente. A lo que voy es, ¿cuáles serían las áreas de oportunidad a mejorar dentro de esta comunicación en el equipo cercano del presidente? Y ya dejemos solo dentro de Andrés Manuel López Obrador, sino hacia el futuro. Todos los presidenciables juran que van a tener mañaneras. ¿Qué van a hacer si se enfrentan a una situación así? Entiendo que quieran proteger la figura a la que le tienen cariño. Me queda claro que es un tema personal de querer proteger la figura de Andrés Manuel López Obrador ante los carroñeros, pero es el presidente de México. Entonces, la estrategia de contención creo que tendrían que tenerla delimitada desde el principio. Si la estrategia es protegerlo a toda costa, entonces no dices nada. No dices absolutamente nada, personalmente, en estrategias de contención, no dices nada hasta que ya sale él y entonces ya lo va a decir. O no dicen nada hasta que todos se sienten, se ponen de acuerdo y dicen qué vamos a decir. O dices todo desde el principio. Personalmente, creo que si la idea es proteger, te esperas que digan lo que quieran decir, van a decir lo que quieran, te esperas a que las cuestiones estén más tranquilas, a que sepas cuál es el estado de salud al 100%, y entonces ya determinas la acción y entonces ya hablas y dices todo. Eso creo que sería una buena estrategia de contención si lo que quieres es proteger la figura de una persona. Pero, ¿qué pasaría? En este caso estamos hablando de los presidentes, que es importante conocer su estado de salud por cuestiones de seguridad, por cuestiones de mercados. O sea, yo nunca me imaginé, quiero ser muy honesta, que la salud de una persona fuera a definir qué tanto cotiza México en la bolsa. O sea, yo a veces considero que eso es impresionante, pero pasa. O sea, la figura de un presidente mueve eso. ¿Por qué? Por la incertidumbre. Porque si algo le llegara a pasar a esa figura, no sabes si te van a seguir aceptando los mismos contratos, si van a ser las mismas condiciones, si no van a ser las... O sea, es un tema muy complejo, lo entiendo, pero para cerrar cada uno de ustedes, dígame, ¿cuáles serían las áreas de oportunidad de aquí para el Real para comunicar algo tan delicado y también tan privado, pero que deja de ser privado cuando te conviertes en presidente de una república? Justo eso, antes de que contesten eso, Justo. es precisar eso que acabas de decir. La diferencia que hubo con los eventos que están planteando de los otros presidentes, el alcoholismo del presidente Calderón y lo del cáncer del presidente Peña Nieto, es que eran momentos en los que no lo veías. Aquí fue un evento público y hubo testigos. Entonces, a partir de ahí fue cuando la información empezó a trascender de una forma que sí había sido cierta, que ya lo estamos viendo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo confirma, pero justamente para mí la contención hubiera sido a partir de que ya todo es público y cualquiera te puede grabar, y estaba en un área pública y a partir de ahí la información empezó a crecer como una bola de nieve. Ahora sí, échale, vas, Manuelito. Yo creo que debe de haber una legislatura. Yo creo que esto se soluciona muy sencillo con una legislatura. A ver, México tiene 201 años de ser una nación libre y soberana, y hasta el día de hoy no hay un protocolo para hacer el ABC de eso que tú dices, Meme. Estados Unidos se lo tiene, el protocolo Eagle Fall, algo así, cuando ya sea que fallece el presidente de los Estados Unidos o cuando no está en condiciones, si está en coma, si está impedido física o mentalmente. Estados Unidos tiene un protocolo que es bastante similar al de México. En el caso de Estados Unidos asume el vicepresidente, pero acá en México no hay.
No hay una legislatura, ¿por qué? Porque nunca ha pasado. Y eso es normal hasta cierto punto, ¿no? ¿Cuándo haces tú una legislatura? Cuando sabes que algo que nunca te ha pasado empieza a pasar. Obviamente esto no se hizo en la revolución porque pues mataban a presidentes a cada rato, a Madero, a Carranza, hasta a Álvaro Obregón, incluso los que no fueron presidentes, ¿no? Pero que se sentaron en la silla presidencial, Villa, Zapata, en fin, bueno, ¿qué tan mal estamos en protocolos que el presidente más corto que hemos tenido en este país duró 45 minutos y si no me equivoco fue Eulalio Gutiérrez después del vacío de poder que se generó justamente con la muerte de Madero, porque resulta ser que mataron a Madero, pero Madero murió siendo presidente y como no había un precedente de un presidente que había muerto en funciones, como Madero, entonces se creó un vacío legal. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, hay que nombrar a otro presidente para que ese presidente le transfiera poder al presidente o al que va a ser presidente. Y eso fue lo que hicieron. Matan a Madero, llega Eulalio Gutiérrez y le transfieren el poder a Victoriano Huerta, ¿no? Por 45 minutos. Tan cínico Eulalio que en algún punto dijo que fue el presidente de México más honesto que tuvo el país, no porque no fuera ratero, sino Pedro Lascurain, gracias, que Eulalio Gutiérrez, yo estoy bien menso, gracias a Chemical, es Pedro Lascurain, que Eulalio es otro, no, Eulalio es el que no fue, bueno, en efecto fue Pedro Lascurain, y Pedro Lascurain llegó a decir, no, pues no es que yo no fuese ratero, es que no me dio tiempo de robar, y eso es un precedente. Madero muere como presidente y hay un vacío de poder. Pero incluso hoy, 100 años después, no hay un protocolo de qué pasa si el presidente de la República está impedido, que en este caso él no está impedido, ¿ok? Pero sí hay que ver en una legislación. Yo de entrada lo que haría sería legislar para que el titular del Ejecutivo Federal presentara un reporte médico anual, una vez al año, que presentara sus informes médicos y así saber pues a cuánto late su corazón, cómo está de oxigenación, si tiene diabetes, su respiración, si es apto, y que se haga público. Eso yo haría como primer paso. Como segundo, que se tenga bastante claro cuál va a ser el ABC en caso de que vuelva a suceder algo así. Ojo, no necesariamente porque pase en este sexenio, claro que no, pero actualmente, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, asciende el secretario de Gobernación por 60 días, mientras que la Cámara de Diputados designa uno, y si no designa uno, tiene que ser la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en este caso sería Norma Piña, y si Piña no quiere, entonces tiene que ser el presidente de la Cámara de Diputados, que es Santiago Krill, ¿no? Entonces dices, qué jodido, ¿no? Está la situación. Bueno, tiene que haber un protocolo y tiene que haber una legislación para justamente contener ese tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque la salud del presidente de la República es un asunto de Estado, así de fácil y así de sencillo. Yo creo que eso es lo que debería de hacerse. Creo que los presidentes y gobernadores, alcaldes, todos deberían de rendir un informe médico, porque la incertidumbre de otra manera hará que estos sucesos de especulaciones no sean la primera ni la última vez que las vivamos en los medios de comunicación y en la sociedad. Sí, totalmente. Edwin, ¿tú qué opinas sobre Totalmente, o qué sea, debería no, pasar? o sea, este tipo de especulaciones es esperable. Estos medios de comunicación que tenemos se dedican a lo que se dedican, que es vender basura, y hay gente que pues se la compra, y bueno, eso no va a cambiar. Lo que sí tiene que pasar es afinar todavía más los mecanismos que hay de suplencia de presidente en casos de, bueno, en casos de fatalidad o en casos de ausencia. También debe haber un protocolo médico por el estilo, ¿no? Que supongo que sí lo hay, son médicos militares los que deben de atender al presidente. Me parece que también por ley podría crearse toda una serie de mecanismos, más que para ver si es apto o no para gobernar, para vigilar, pues, sí, vigilar la salud de quien está gobernando, ¿no? O sea, que no sea alguna cuestión volitiva del gobernante en turno de irse a hacer chequeos médicos o no, sino
que los tenga casi que hacer por obligación legal y presentarlos al público, porque efectivamente es cuestión de Estado, es cuestión hasta de seguridad nacional, y no se puede dejar a la especulación precisamente. Me parece que eso es lo que podría hacerse, afinarse los mecanismos, no nos vayan, o sea, no vayamos tampoco a equivocarnos, a dejar algo así como muy suelto, algo como de incapacidad personal, digo, incapacidad moral, ¿no? Que fue lo que le aplicaron a Castillo para darle el golpe de Estado allá en Perú, y que sigue gobernando la dictadora esta Boluarte, creo que es apellida, una señora de la cual no vale la pena ni hablar, pero mencionar que los mecanismos tienen que ser, primero que existir, porque al día de hoy no existen, o sea, cubren cierta ausencia, cierta fatalidad, pero hay cuestiones que no. Y esto también nos enseña a que la realidad siempre va más a prisa que precisamente el proceso de creación de leyes, ¿no? Y que bueno, el derecho y la justicia tendrán que ajustarse a este tipo a esto, ¿no? Que la realidad corre más rápido que ellas y tendrán que acelerar el paso en ese sentido, afinar los mecanismos y reitero, que sí sean muy finos porque no se nos vaya a escapar algo por ahí, una especie de vacío legal, y que pueda utilizar un bloque fuerte contrapuesto a alguien democráticamente electo para colgarse de la salud o de pretendidas o supuestas problemas de salud para querer, por ese motivo, querer tumbar a un presidente democráticamente electo. O sea, sí que existen mecanismos para la vigilancia de la salud, pero que no vayan a ser tampoco de, si no cumple con ciertos requisitos lo quitamos, porque entonces ahí Sí, no, va a ser un problema. es otra cosa. Sí. No, pero, o sea, sí vale la pena mencionarlo, porque te digo, los legisladores a veces pueden, no sé, hacer lo que se les ocurra y pues no, o sea, hay que también estudiar bajo qué casos incluso han apelado los bloques reaccionarios a la salud de un gobernante para querer quitarlo. Yo personalmente creo que esto no tiene nada que ver con una legislación, personalmente, porque la legislación, en caso de la ausencia de un presidente, dice claramente no, ahí está la que quizás te vamos a hacer alguna modificación porque es engorroso. Eso pudiera pasar. Sí, la legislación para el reporte médico anual, esencialmente. Que eso no. Así como se hace el 3 de 3, ¿sabes? Para... Un 3 de 3 de la salud. Yo se lo aplicaría, pero a todos. O sea, si hablamos como sí, claro, no solo a presidentes. A todos los que quieran ser funcionarios públicos. O sea, salud mental, salud emocional y salud física. Ese sería el 3 de 3. Salud mental no. No, porque es que no, ahí entra un tema ahí de digo, no soy el indicado para hablar de este tipo de cosas, pero con salud mental luego ahí entra un tipo ahí como de discriminación. Porque... Bueno, gente que pueda estar deprimida, pero que, o sea, hay gente que puede estar deprimida, diagnosticada, o sea, pero que sea funcional. No hablo del clásico, no, sino... No, o sea, yo, depresión diagnosticada. Yo sí soy de la idea de hacer... Por ejemplo, Lili está cuerda. Lili no tiene ninguna facultad mental que padece. Ese es el problema, que no lo sabemos. No tiene sus registros mentales. Bueno, enferma mental no está, ¿eh? Enferma mental no está, pero enferma sí. Miren, yo lo dejaría en un stand-by, ¿eh? Yo lo dejaría como en stand-by porque... Por eso dije también antidoping. Creo que, por ejemplo, exacto, también el antidoping. O sea, hay gente que, por ejemplo, tiene depresión funcional. Funcionan a la perfección, pero tienen depresión. Son normalmente los que se ríen y tú no tienes ni la más mínima idea de que está deprimido. Y hay es precisamente gente que tiene ansiedad refería. funcional. O sea, son personas que tienen, o sea, vaya, si todos nos hacemos un trastorno, si todos tenemos algo. Por supuesto. Pero para hacer eso, primero habría que hacer modificaciones. O sea, vaya, es un debraye lo que nos estamos aventando. Sí, porque luego tienes un asunto ahí de reciprocidad, porque si le haces eso a los ciudadanos que aspiran a puestos populares, entonces también van a aplicar, bueno, entonces hagamos eso también para los electores, ¿no? Y eso ahí ya es doble asunto, o sea, no. Y vas a hacerle exámenes a los 94 millones de mexicanos. ¿Ves a lo que me refería? Con que los mecanismos tienen que ser muy finos para... Creo que la salud mental, sí, y lo hemos dicho mucho, y es algo que también aquí en el gobierno han intentado, la salud mental debería ser un asunto prioritario.
para ciudadanos, políticos, funcionarios, para todos. La salud Pero mental. pues, estás debería viendo ser. cómo dejaron el sistema de salud con 300 Yo sé, por hospitales. eso, o sea, yo sé que mal estoy con- aventando, estoy futurizando como unos 20 años, pero que quede constancia en este video que se habló del tema. ¿Cómo Sí, no? se debe de hablar del tema. Que se habló Porque del tema. también, o sea, salud mental y salud pública. Por supuesto. Claro, Es eso un tema sí. de salud pública, supuesto. claro, por supuesto.